Llevaron a Jesús, un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y el habla. Todos se preguntaban admirados: ¿Será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues mantendrá su poder? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. ¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si primero no lo ata? Solamente así podrá robárselas. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Ahora vamos a ver la acusación contra Jesús. Eso está del verso 22 al verso 32. Acá en lo que estamos en el verso 22 nos narran de que le llevan a un hombre ciego y mudo, pero que también estaba endemoniado, digamos. Aparte de ciego, aparte de mudo, tenía demonio, digamos. 3 cosas era lo que padecía este hombre. Entonces, el Señor Jesús le devolvió la vista, el habla y todo, pues de cierta manera, él admira porque este también era hijo de David y recibe su sanidad. Entonces los fariseos, al ver todo eso, y lógicamente ellos veían a Jesús como la competencia, como quien dice, ellos eran reconocidos como maestros, y ellos eran los que regían y enseñaban y de cierta manera hablaban de Dios en el pueblo de Israel. Entonces cuando llega Jesús y empieza a hacerlo en el nombre del Señor, en nombre de Dios, pero hay algo diferente en él. Es justo, es misericordioso, no es como ellos que de cierta manera aparentan algo pero no lo son, dicen pero no lo son, piden que las personas sean misericordiosas pero no lo son, según la Biblia sí, y vamos a verlo más adelante. Entonces ven a Jesús como competencia. Por lo mismo, ellos no pueden decir, miren, nosotros estamos en el nombre de Dios y él también está en el nombre de Dios, no puede hacerlo. Entonces vienen y empiezan a decirle que Jesús hacía esas sanidades o eso que estaba haciendo podríamos decir por Belcebú, que significa Satanás, el jefe de los demonios. Entonces el Señor, al darse cuenta que ellos están cometiendo un error, lógicamente por lo mismo que no pueden decir que ellos son de Dios y que Jesús es de Dios, entonces para votar, podríamos decir, como la competencia que Jesús estaba dando, ellos vienen y deciden decir que ellos eran de Dios y Cristo era de Satanás. Ahora, tenemos que entender acá, Jesús se da cuenta y les dice que una nación dividida no puede prevalecer. Eso lo tenemos que entender hasta nosotros también. Digamos, ¿qué tan importante es la unidad que Dios pide entre esposos, entre familia, en iglesias, en ministerios? Digamos, tenemos que entender que nuestra relación o nuestra hermandad en Cristo Jesús es muy importante practicar la unidad. Digamos, tener cierta manera de entendernos para tener la misma manera de ver las cosas basados en la unidad. ¿Por qué? Porque si no realmente ahora entendamos por qué iglesia se divide,
¿Por qué ministerios también se separan? ¿Por qué matrimonios se separan? ¿Por qué familias también se separan? Porque no entienden que deben de andar, no deben de andar divididos, sino unidos. Entonces dice en el 26, así mismo explica que Satanás no está dividido. Digamos, por eso a veces es importante entender todo esto. Y muchas veces nosotros, cuando no lo entendemos, le echamos la culpa al diablo. Digamos, cuando pecamos, es que el diablo, es que él me puso una tenda, es que, y le echamos la culpa, pero hay cosas que no. Definitivamente debemos ser más responsables en nuestros hechos. Pero en esta ocasión el Señor está diciendo que Satanás no está dividido. Digamos, él tiene claro, los demonios tienen claro, están más unidos a veces que nosotros. Ahora dice, ¿cómo podrá Belcebú con su poder echar a uno de los suyos? Digamos, no puede, porque ellos están unidos, no están divididos. Dice, porque si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, esto significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. Ahora, digamos, las señales que Cristo estaba haciendo nos hace ver, uno, que era el Hijo de Dios y que estaba estableciendo con esa ordenanza sobre los demonios el reino de Dios. Digamos, los demonios, tenemos que tener claro, los demonios no se van a someter a nosotros. Ellos solo se someten al reino de Dios. Ellos más bien quieren someternos a nosotros, a ellos. Porque la verdad, tenemos que entender, los demonios y Satanás son más fuertes, son más poderosos que nosotros. Eso lo tenemos que entender. Como seres humanos, como personas sin Dios. Pero cuando nosotros ya tenemos a Dios, no somos nosotros los que sujetamos a Satanás ni a los demonios. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Eso es lo que hace que ellos de cierta manera nos respeten y nos vean de otra manera. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros, ellos no nos ven así. Entonces, el Señor les aclara, en otras palabras, si el Espíritu de Dios, que lógicamente era, para que ellos lo entendieran y tal vez así reaccionaran, pero eso no reaccionaban, sino que les dice, por el Espíritu de Dios, estoy haciendo estas obras. Eso significa que el reino de los cielos, entonces, algo que la Biblia dice y habla en Isaías, es que Cristo vendría a establecer el reino de justicia, el reino de Dios en esta tierra. Entraría como una embajada a establecerse, a tomar, podríamos decir, como propiedad la tierra. Así es, porque tenemos que entender que cuando hablamos de una embajada, por ejemplo, ¿por qué nosotros no podemos entrar a una embajada? Y eso que es un suelo guatemalteco, no lo podemos entrar porque la embajada, digamos, de Estados Unidos representa un pedazo de Estados Unidos en Guatemala. Por eso yo no puedo entrar ahí, porque no soy ciudadano americano. Entonces, los ciudadanos americanos sí pueden entrar porque esa es un pedazo de tierra que lo representa a ellos. Entonces, tenemos que entender que así es el reino de los cielos. El reino de los cielos estaba estableciendo, pero ellos necesitaban comprender esto para que se dieran cuenta que Jesús no lo estaba haciendo por Satanás. Ahora bien, dice, ¿cómo puede alguien entrar en su casa de un hombre fuerte y robar sus cosas si primero no lo ata? Tenemos que entender que, lógicamente, el Señor está simbolizando cómo el reino de Dios se está estableciendo. Y, lógicamente, Satanás y los demonios lo sabían muy bien. Los que no lo entendían y no lo sabían muy bien eran los fariseos y los saduceos. Por eso os digo que Dios perdonará, y entonces empieza a hablar. Como ellos no lo entienden, como ellos no razonan, y ellos quieren como que mantener su influencia sobre el pueblo, y que los pueblos los siguieran viendo a ellos como maestros, que respetar como representantes de Dios, entonces el Señor les dice algo que si no los sacudía esto, entonces ¿qué los sacudía? Sobre pecar contra el Padre, pecar contra el Hijo, y dice que si pecamos contra el Padre y pecamos contra el Hijo, dice la Biblia que somos perdonados.
Pero si pecamos contra el Espíritu Santo, dice que no tendremos perdón. Digamos, los fariseos tenían perdón porque le estaban diciendo a Cristo que él por el jefe de los demonios, por Satanás, estaba sacando a los demonios. Ahí había perdón. Pero Cristo les dice que no era por él, era por el Espíritu. Entonces ahí es donde está el pecado, que no les sería perdonado a ellos ni en esta tierra ni en la eternidad. Créanme, decirle a una persona, por eso es que tenemos que tener delicadeza, cuidado. Digamos, decirle a una persona que está obrando a través de Satanás, y que si no es así, sino el Espíritu de Dios, eso nos puede llevar a pecar y no tener perdón. ¿Qué estoy tratando de decir? Tenemos que tener un cuidado espiritual. Necesitamos entender. Digamos, si fuera un demonio, pues no me quita ni me pone si un demonio está usando a una persona. Más bien a la persona debe ser más cuidadosa. Un espíritu de error, un espíritu de mentira está en la persona. Pero, ¿qué sí me debe preocuparme? ¿Qué espíritu está en mí? ¿El Espíritu Santo de verdad o el espíritu de mentira? Eso sí me debe preocupar. Y no es ver a los demás, sino verme a mí. Tenemos que aprender a entender lo que realmente Cristo enseñaba para dejar de estar viendo a los demás y empezar a vernos más a nosotros. Y entender que pecar contra el Espíritu Santo nos puede llevar hasta perder la salvación. Y es algo que Dios enseña para que no lo hagamos. El árbol es bueno dará buen fruto. Si el árbol es malo dará mal fruto, pues el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Ahora veremos lo que dice: el árbol se conoce por su fruto. Eso está en el verso 32 al 37. Y inicia: si el árbol es bueno, dará buen fruto. Quiero centrarme, por ejemplo, en el conocimiento que yo tengo. Lamentablemente yo nací en la ciudad. Digamos, si a mí me pusieran un árbol de naranja y un árbol de limón, creo que sí podría, porque el árbol de limón no es muy grande y el de naranja sí. Según medio me acuerdo ustedes. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque créanme, una naranja no se va a conocer hasta que nos demos cuenta que es naranja. Un limón, digamos, si alguien me dijera, mira, este árbol es de limón, y yo, créanme, me lo creería porque no lo sé reconocer. Yo diría, este árbol es de limón porque es de limón, así me dijo él. Si yo se le creería. ¿Qué estoy tratando de decir? No se trata que crea, que piense o cuál es mi conocimiento. Se trata de que el árbol de limón va a dar limones. El árbol de naranja va a dar naranja. ¿Qué estoy tratando de decir? Realmente tenemos que entender de que por más una persona, digamos, me diga, mire, yo soy muy bueno, mire, yo me porto bien, mire, yo hago esto. Vea, fíjese que yo soy una excelente persona, yo lo he necesitado. Y digamos que me narra una excelente persona de sí mismo. Pero esta persona, por más que me narra, tarde o temprano, sin querer, me voy a dar cuenta si es lo que me dijo o es lo contrario.
La Biblia nos dice, ¿sí?, que nosotros tenemos que entender que realmente, por ejemplo, el Señor empezó a tocar esto y lo empezó a decir porque se refería a los fariseos y los saduceos. Porque, miren, les dice, raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda el corazón, habla la boca. Miren pues, digamos, nosotros también tenemos otra manera de ver a una persona. Solo escuchemos con atención lo que habla. Digamos que una persona me dice, fíjate que yo soy muy bueno, tan bueno que he ayudado a mucha gente, pero fíjese que este compañero me cae mal y yo realmente ese sí lo odio. Entonces ahí nos pondríamos a decir, bueno, ha ayudado a mucha gente, pero este compañero, bueno, mucho y uno, entre mucho le cae uno. Ya como que eso nos da la espinita, como para que nosotros digamos, si ha ayudado a mucha gente, ¿por qué no ayuda a este? ¿Me entienden? Tenemos que aprender a ponerle más atención, porque a mí me fascina cuando el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Digamos, hagámoslo así, ¿por qué a veces se nos hace fácil predicar? ¿Por qué a veces se nos hace fácil animar? ¿Por qué a veces? Porque si hay palabra en nuestro corazón, esto va a fluir. Y así, toque otra vez y toque otra vez. Miren, quienes me conocen saben que casi siempre me ha pasado, fíjense, he ido a muchos lugares donde me toca predicar, a veces me ha tocado cantar, y ya pusieron, digamos que va a ser un almuerzo, y yo sigo cantando y así, pero yo no lo hago porque, no, digamos, a veces el hermano o alguien que está conmigo ahí, me dice, sigamos cantando, amén, sigamos, digamos, lo sigo haciendo porque me agrada. Entonces es una forma de ver, aunque yo he conocido hermanos que, hermano, ¿y usted no se cansa? La verdad no, así, la verdad no. No, hermanos, ya, descanse, yo pienso que está cansado. No. Así usted. Hablo todo esto porque realmente me he dado cuenta lo bueno que Dios ha hecho en mi corazón. Se los digo así porque me acuerdo un tiempo que empecé a predicar, no llevaba mucho tiempo, llevaba un año. Y créanme, yo trataba de buscar las mejores lecciones bíblicas, en ese entonces era evangelismo, pero a veces me tocaba predicar en una célula que teníamos. Entonces yo trataba de buscar los mejores temas para ayudar a los hermanos, para que ellos pues llegaran ahí, recibieran palabra de Dios, y como que el hecho que fuera una célula no significa que predicara cualquier tema, o para pasar el tiempo, no. Pero yo veía que entre más yo le decía a los hermanos, miren, la Biblia dice que debemos hacer esto, lo otro, y que así es como nos debemos comportar. Yo miraba que los hermanos más pecaban. Un día decía el Señor, pero ¿por qué me mandas a esto y a esto? Y yo miro que estas personas, sí, yo las quiero mucho y todo, pero yo miro que como que no, Señor, no hacen esto. Y yo le dije, Señor, ya no voy a seguir el evangelio, porque aquí es como que le dije, miren, no roben y estos roban, pero bueno, no estaban robando. En eso llega una persona y me dice, fíjese que la vecina está muriendo, y cuando ni siquiera terminó de hablar, ya estaba con la vecina, estábamos obrando, y de repente pues Dios me muestra, lamentablemente ella va a morir. Entonces dije, bueno, hay que prepararla, le hablé, le dije, mire, ya Dios me mostró. Sí, me dijo, yo también ya sé que ya me voy, entonces la verdad que estoy lista para irme con mi Señor. Era cristiana, entonces muy bien, oramos y todo eso, al ratito murió y todo fue pues normal, ¿verdad? Cuando ya todo esto pasó y yo ya reaccioné y de repente me quedé, Señor, sí dije que yo no iba a predicar, yo no iba a visitar, yo no iba a orar,
¿Qué estoy haciendo aquí? Va así como, ¿y esto? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Por sus frutos los conoceréis. Una forma clara de entender quién es quién por los frutos. Lo que habla, lo que dice, cómo obra, qué hace. Realmente la Biblia nos describe a nosotros. Entonces, a veces nos pueden, digamos que yo les estoy diciendo un montón de cosas. Pero sí dicen, pero hermano, no se siente, la palabra que fluya en usted no se siente. Puede pasar eso. Pero bendigo a Dios que realmente hasta yo me he dado cuenta. No había buscado, pero no busco tampoco decirles, miren, yo mismo me autocalifico y todo. No, créanme, mi trabajo realmente, esto de predicar o de enseñar, o en esta parte de leer la Biblia y explicar estas partes, me gusta porque realmente quiero contribuir con personas que quieren buscar a Dios de la manera correcta.